¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión, pues a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, a todos los que nos ven por Sudamérica, Centroamérica y pésimos resultados en Brasil de todos los latinoamericanos. Bueno, como siempre, no hay un amor al deporte en parte en todos los países y aparte la pobreza, la mala alimentación, las condiciones, los corruptos que están ahí en los comités olímpicos nacionales y toda una serie de factores que se conjuntan para nunca tener una mínima cantidad de medallas de oro y de plata y de bronce. Bueno, pues sigue siendo noticia el señor Trump. Definitivamente ahora sale cada día pierde más votantes, hasta los mismos republicanos empiezan a amenazarlo. Paul Ryan, como dijo Trump, yo no voy a apoyar a Paul Ryan como líder de los republicanos allá en los Estados Unidos, porque Paul Ryan nos decía, pues yo no apoyo a Trump hasta no ver realmente qué es lo que pretende este señor. Lo que sí es definitivo es que según las últimas encuestas, estaba viendo varias hoy en la mañana, Hillary Clinton pues se aleja en las encuestas 10 puntos arriba de Trump. Ahora sale con la jalada de que quiere bajar impuestos a los ricos. Digo, esto ya no sé qué está pensar de este señor. Y claro, sigue con la cuestión de México. Y cómo no, pues México sacó 32,000 millones de superávit en la balanza de pagos estos 6 meses con respecto a Estados Unidos. Aunque del otro lado tenemos un déficit de 25,000 millones con respecto a China. Pero con respecto a los gringos, pues sí tenemos un superávit. Ahora, dice Trump, vamos a continuar pues con lo del Tratado de Libre Comercio, destruirlo, pero pues ahí hay voces en todos lados donde dicen, ¿cómo? Si el 45% de lo que vamos a decir, que necesita un automóvil, de materia prima del automóvil, desde pistones, monoblocks, el 45% se lo exporta Estados Unidos a México y se verían afectados muchos estados con el cierre del Tratado de Libre Comercio. Claro que México trae ahorita 32,000 millones de superávit, 32,500, 33,000 en 6 meses. Más aparte, pues hay que incluir los 25,000, 12,000 millones que han aportado los inmigrantes, más la inversión extranjera. Entonces, México recibe de Estados Unidos por semestre, en lo que es exportación e importación, 32. 12 o 15 de 12,000 pesos, 12,000 más, son 44 de los migrantes. 7,000 del turismo son 52. Y ahí me voy. Y el petróleo, pues ahí estamos muy parejos ahorita. Importamos mucha gasolina y gas, y ahorita ya la balanza de pagos creo yo que ya empieza a ser deficitaria para México. Bien decía yo que de acuerdo a las teorías de Heck-Cherolín, del mismo David Ricardo sobre el comercio internacional, necesitan poner a leerlas. País que devalúa, decía la maestra Joan Robinson, pues al primero que afecta es al país vecino. Ya se empieza a ver con el caso de México, que nuestro peso hace un año valía $13, 13 pesos por dólar, hoy vale 19, pues esto nos da ventajas en las mercancías que exportamos hacia los Estados Unidos. Y este fenómeno pues no se va a dar, el dólar va a seguir fortaleciéndose con los quantity easy que aplica Japón, que aplica Gran Bretaña, que aplica Europa. Entonces se abaratan las monedas europeas, se abarata la moneda japonesa, porque hay exceso de yenes, exceso de euros, que se le da a la gente para que gaste, o a los bancos para que presten. Entonces al haber exceso de dinero, pues baja su valor. ¿Cuál es la moneda de referencia? El dólar. De ahí que el dólar sigue aumentando. Claro, si se diera que Trump fuera presidente de la República, júrenlo ustedes, que el peso mexicano podría irse hasta 25 pesos mexicanos por $1. Pero yo lo dudo. Como están las cosas, acabo de estar en McAllen, la gente le está aportando lana, están apoyando a Hillary. Muchos mexicanos que viven en McAllen por la cosa de la inseguridad en Reynosa, que se van a vivir del otro lado de la frontera. Todos los ricos han estado haciendo negocios, han estado impulsando la economía tejana, destruyendo la economía de Reynosa. ¿Por qué? Por el crimen organizado.
¿Quién es culpable del crimen organizado? Pues el propio gobierno. Hay una simbiosis entre el gobierno y el propio crimen organizado allá en Tamaulipas, y que hoy no se quejen al decir que, bueno, pues todos los mexicanos ricos o clases medias altas se han estado yendo a vivir a la frontera de Laredo, a la frontera de McAllen, a la frontera de Bronzeville, de Iglepaz, de Del Río. ¿Por qué? Porque tienen miedo los ricos de que los secuestren, que les saquen el dinero, que los maten, porque eso acostumbra también mucha gente, que no es el crimen organizado de la exportación de droga, no es el crimen organizado de segunda y tercera mano. Entonces, se han destrozado las fronteras de Reynosa y Matamoros, es decir, su burguesía local ha emigrado, los negocios de restaurantes, cuestiones de servicios que se daban anteriormente en Reynosa, ya no existen tampoco en Laredo, México. Todo se está trasladando del otro lado, y a veces pienso, bueno, que los gringos no estarán provocando todos estos desastres del crimen organizado en México, porque los únicos beneficiarios son ellos. Otra buena noticia que me acaban de dar, que parece ser que la NASA traslada todas sus instalaciones a Bronzeville, fíjense. Hablo no de la NASA privada, Tesla y todos estos que andan con los cohetes, que quieren enviar a Marte y a la Luna, transportar gentes en 30 años o 50, van a hacer sus instalaciones en Bronzeville. ¿Por qué? Porque es más barato ahí en la Isla del Padre, cerquita de la Isla del Padre, tienen mano de obra de muchos mexicanos, materia prima de mexicanos, y entonces todas las operatividades de la aeronáutica privada pues encuentran muy propicio que se vaya a Brownsville, Texas, la construcción de la NASA. Hablo yo de la NASA privada, no de la NASA pública que tiene también el gobierno norteamericano. Entonces, volviendo al fenómeno Trump, pues creemos que Hillary va a ser presidenta de la República, ¿no? Ya las apuestas, cuando ya los apostadores apuestan de 80-20 en Las Vegas y en otros en Macao y en otros lados, esos nunca fallan. Cuando hay apuestas de los partidos de fútbol americano, de ganancia, quién gana las elecciones, nunca fallan esos campos. Entonces, ahí está la situación. La otra que también está peligroso y que es comentario porque AC Report, véanlo en Russia Today y algunos otros comentarios que salen en Bloomberg, es el problema de la deuda china. Sabemos que China debe el 250% de su Producto Interno Bruto, igual que Japón, menos que Italia, digo más que Italia y que Francia y que España y esos países. Pero la deuda de China pues está en yuans, y el que controla el yuan pues es el Partido Comunista y en este caso China. Ahí es donde la gente no ve tanto problema, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos la controlan los bancos privados, igualmente en Europa. Y acá en China pues el que controla la emisión de dinero pues es el Banco Central Chino, manejado por el primer ministro y el Partido Comunista. Ahí no van a permitir los chinos de que haya un desfonde. Puede haber una devaluación del yuan por la cantidad de deuda, pero como la deuda de China es en yuan, pues emites más yuan, papi. Los puntos, y sabemos que hay muchas empresas estatales, bancos estatales, compañías de bienes raíces que están quebradas, porque se les ocurre hacer aeropuertos nuevos, líneas de trenes, departamentos nuevos, casas nuevas, y sin que haya una demanda correspondiente. Y eso pues implica el quiebre de muchos bancos, de muchas empresas paraestatales o regionales que están produciendo todo este tipo de bienes. Claro, el Estado chino no va a dejar que quiebren, o si quiebran los va a controlar, va a ser una quiebra controlada. De ahí que creo yo que el problema de China es menor que lo que se da en Occidente, donde las reservas federales pues son controladas realmente por la banca privada, es el conjunto de la banca privada en Estados Unidos y en Europa. En China no, como dicen, tienen economía capitalista, pero tienen un gobierno tipo procomunista o totalitario, donde pues controla la moneda y controla las emisiones de dinero, M1, M23, controla comercio internacional, controla empresas paraestatales. Entonces para China, el quiebre de China es más difícil. Lo que sí es que puede provocar que haya un deslizamiento del yuan, pero que a los gringos les molestaría mucho porque como el peso mexicano
De repente aparece que México en estos 6 meses, pues exportando 150,000 millones de dólares a Estados Unidos por lo barato del dólar, o del peso, perdón, igualmente pasaría con lo barato del yuan. China es el segundo país que más comercializa con Estados Unidos, 400,000 millones, y después entra Canadá. Pero el caso chino no conviene a los Estados Unidos que se devalúe el yuan, porque automáticamente los productos chinos pues serían mucho más baratos en el mercado norteamericano y tenderían a destruir parte del aparato productivo gringo. Esa es la protesta de Trump, entendámoslo. Él quiere defender sus pequeñas y medianas empresas, pero suspender los tratados de libre comercio, el APP lo van a suspender, mismo Hillary Clinton, Sanders fue la sugerencia, para evitar de que se siga afectando la masa trabajadora en Estados Unidos. Pero del otro lado, Estados Unidos tiene nuevas áreas tecnológicas muy interesantes, como es la cibernética, el internet, el software, el hardware, es decir, los teléfonos celulares, las computadoras, donde Estados Unidos siempre va a la vanguardia en la cuestión tecnológica, como ahora con las medallas de los Juegos Olímpicos. Entonces, Estados Unidos pues tiene nuevas áreas en donde son la alta tecnología la característica, y qué es lo que trasladan al tercer mundo, como decía George Adams, de la Universidad de Harvard en aquellos tiempos, en los años 70. Van a trasladar las empresas ya maduras, donde ya no puede haber más tecnología, donde, vamos, una textil, donde pueden meter robótica, pero ya no puedes hacer más. Entonces, ahí es donde van y explotan a los asalariados baratos del tercer mundo, concretamente México, Filipinas, Vietnam, Indonesia, todos estos países, y Centroamérica, por ejemplo. Entonces, esas industrias, maduración del producto, como le dicen en francés también, pues genera las sous-traitance y genera la traslación de las maquiladoras de un lado de la frontera al otro. ¿Con qué propósito? Pues explotar la mano de obra más barata del mundo, digo, de América Latina, como es el caso de México, porque ya les ganamos hasta los haitianos. Este gobierno neoliberal es lo que se ha dedicado a generar mano de obra barata para que supuestamente vengan empresas y se instalen. Ya aquí en México, ahorita San Luis Potosí está anunciando, pues la BMW está anunciando, la Ford, que se van a instalar a San Luis Potosí, para complementar pues todo este corredor automotriz que va desde la región de Nuevo León, Laredo, hasta el estado de Puebla, estado de México. Entonces, ese México sí se está desarrollando, pero el problema es el sur. El sur hoy golpeado por huracanes, golpeado por inundaciones, y aparte golpeado por la pobreza lacerante que vive ahí. Y aparte, pues los conflictos magisteriales que se están dando cotidianamente y que están afectando al comercio, a la industria y a la actividad económica en general. Ahí el gobierno no quiere ceder, se equivoca porque tarde o temprano van a tener que sentarse, como dijo Harpe Liu y Andrés Manuel López Obrador, siéntense ya en una mesa, no sean pendejos, vamos a dialogar. ¿Qué es lo que está mal en la reforma educativa? Pues tales puntos, bueno, modifiquémoslo, pero evitemos que el país siga estando parado, sobre todo en la parte de Michoacán, en la parte de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Entonces, es una estupidez este secretario de Educación, un profascista que creyó que con aquí mis chicharrones traen nada, se va a tener que ir, y entonces el pobre del Chino Wong batallando ahí para poder convencer de que se acabe el movimiento y llegar a un entendimiento para la nueva reforma educativa. Y entonces, pues todo esto se complica con una probable crisis que es ahora, le están apostando In Short. Vean ustedes la película In Short que sale ya no sé si la tenga en Roku, sale, de 4 jóvenes o señores que le apuestan a la baja de las acciones de los subprimes, como le llamaban, o las acciones o los bonos relacionados con la habitación. Ellos dijeron, llegaron a Morgan Stanley, van a bajar el precio de los bonos de los préstamos a la habitación. Se rieron los de Morgan, nosotros le apostamos In Short a que bajan, ustedes a que suban. Bueno, pues vamos a apostar, nada que se dan un bajón
y ustedes metían $1.000.000 y vinieron ganando 30 a 50 millones de dólares. Dependiendo del fondo que se había captado para apostarle al in-short. Bueno, hoy se está apostando ya hay algunos bet, como le llaman algunos apostadores en Wall Street, que están apostándole in-short a que la economía internacional va hacia una baja de crecimiento, un crecimiento, aparte del crecimiento secular mínimo, van hacia la baja debido a los problemas que tiene China a los préstamos, lo del Brexit, y no sabemos el derrotero que tome la economía norteamericana. Por lo pronto la economía norteamericana pues va bien. En junio y julio se crearon 550,000 empleos, un mundo de empleos. Eso significó que la tasa de desempleo pues a lo mejor baje del 4.9 al 4.8 y que permite a la Reserva Federal de los Estados Unidos, se está calentando. Cuando se calienta la economía, pues suben las tasas de interés. Es como un carro. Cuando ustedes le aceleran, va más gasolina. Pero se calienta el carro, hay que bajar la velocidad, hay que bajar la cantidad de gasolina que se le inyecta. ¿Con qué propósito? De que no se desviele. Bueno, igualmente cuando un camión, un carro está muy frío, se espera que se caliente para evitar que se destroce el motor por los fríos. Entonces, lo mismo pasa en la economía. No tan mecánico, pero en general la gente cuando en los gobiernos para eso están, por eso regulan. Si la economía puede entrar en recesión, pues se le inyecta capital, se le baja la tasa de interés. Muchos le apuestan a que viene una recesión, pero el problema que tiene el mundo capitalista contemporáneo, como dijo Minsky, es el problema de las deudas. El problema es que si todas las economías están muy endeudadas, entre ellas México, cuando viene una crisis tienen menos room, menos espacio para poder lidiar con la propia crisis, pues inyectándole capital. Pero si están todos endrogados y al mismo tiempo viene la crisis, pues la recesión tiende a complicarse. La otra es una guerra. Recuerden ustedes que la salida de la gran crisis de los años 30, de 1930 o 29, al año 37 se pudo salir por la Segunda Guerra Mundial, porque los estados adquieren deudas, porque los estados ponen a trabajar todas las mujeres, los hombres se van a la guerra a producir aviones, portaaviones, barcos, armas, y eso genera una demanda efectiva obligatoria, y es precisamente la Segunda Guerra Mundial que sacó a flote a las economías capitalistas. Yo no estoy de acuerdo con el idiota de Trump, donde dice, bueno, pues si ahí están las bombas atómicas, hay que usarlas contra el ISIS. Espérate, una bomba atómica, los impactos colaterales son terribles. Está loco este. Entonces, pues no se puede tener un presidente de la República, de la nación más poderosa, que sea loco o irresponsable. ¿Quiere bajar los impuestos? Bueno, ¿y de qué van a vivir? Bajar la burocracia, pues baja la demanda efectiva. Bajar los gastos de salud pública, baja la demanda. Vas a tener una bola de pobres en la calle. Entonces, todos los avances que tuvo Obama, pues los puede tirar a la calle. Y esto pues nos afectaría a México porque al haber menos demanda efectiva, menos actividad económica en los Estados Unidos, pues automáticamente nosotros nos veríamos afectados porque el 80% de nuestro comercio internacional va con los Estados Unidos. Que si bien tenemos ahorita una utilidad en ese comercio, junto con lo de los migrantes, el turismo, el petróleo, mucho poco que sea, pues al momento en que la economía norteamericana entre en una recesión, como pasó en el 2008, que decía el catarrito de Carstens, es un catarrito, no pasa nada. Para que vean lo que estudian en el ITAM, ahí no saben de crisis, ni de ciclos, ni de economía marxista, pues tampoco de Minsky, tampoco de Keynes, no lo estudian. Y entonces, pues ¿qué es esto? ¿Qué es una recesión? ¿Qué es una crisis? A la madre, ¿cómo le hago para salir? Entonces, a recurrir nuevamente a Keynes, a recurrir a Sismondi, a recurrir a Malthus, pues hay que estudiarlos. Y esto es lo que está precisamente mucha gente apostándole, entre ellos de la ultraderecha, como el señor Stockman de Contra Corner. Le apuestan a que ya hay una deuda excesiva
de que las tasas cero están creando un desastre, que los bancos no están invirtiendo a pesar del quantity easy, es decir, la cantidad de dinero que anda en circulación, y está provocando una deflación en el propio sistema. Al haber deflación, baja las tasas, vamos a decir, las tasas de utilidad, la tasa de ganancia, porque se vende menos. Cuando hay deflación, los empresarios, pues en lugar de aumentar los precios, disminuyen. Al bajar la disminución de precios, pues automáticamente, casi automático, baja la utilidad, porque en lugar de vender, pues vamos a decir, una computadora en 5,000 pesos, pues la van a tener que vender en 4 y baja la utilidad. Y quiere decir que para el próximo año, pues ya no le van a aumentar, ya no van a estar invirtiendo en computadoras. ¿Por qué? Porque no va a ser negocio. Y ese es el problema del sistema. Generar una demanda efectiva o un consumo que representa el 60% del crecimiento del Producto Interno Bruto para que las economías puedan crecer. ¿Cómo se pueden pagar las deudas, jóvenes? Creciendo. Es como una deuda individual o del negocio. Debo 1,000,000 de pesos, pues necesito vender más, necesito que mi negocio crezca, con el propósito de que tenga yo más utilidad y de esa utilidad pueda disponer una cierta cantidad para el pago de los intereses y pago el capital de la deuda. Mientras no se crezca, como es el caso de Grecia, pues la deuda va incrementándose más cuando hay deflación, vale más la deuda y entonces los estados entran en un proceso de insolvencia. Por lo pronto les digo, esta devaluación de la libra está provocando que Gran Bretaña exporte más caros a Europa, más productos manufactureros del norte de Inglaterra. Igualmente para México, el que haya devaluado su moneda, pues se le está resultando un superávit de 60,000 millones, 65,000 millones de dólares en el año, que es mucho, ¿verdad? Y esto pues genera empleos al interior de México, no una tasa de desempleo como dice el INEGI, que es pura mentira, que del 3-4%. La tasa de desempleo real en este país está del 10, 12 o 15%, porque hay que incluir los subempleados, los no registrados, los que ya no buscan empleos porque ya no los van a encontrar, sobre todo en la parte sur de México. Entonces, esas cifras del INEGI, que del 3.8 del desempleo, no les hagan caso, no son reales. Realmente es de un 10, 12% el desempleo en este país. ¿Cómo vamos a tener menos desempleo que Estados Unidos? Nadie te la cree. Bueno, entonces, todos los economistas, muchos economistas están esperando que a finales del 16 empiece ya, como ya disminuyó la producción industrial en Estados Unidos este mes y el mes pasado, este semestre, estamos esperando tanto que en México como en Estados Unidos bajen los crecimientos, ojalá no nos lleve a una recesión que sería signos negativos por 2 trimestres, acuérdense de eso. He recesionado cuando hay 2 trimestres que tienen crecimientos menos del 0, o menos del 1, o del 0, o menos 1, menos 2. Y ese es el riesgo que tenemos para el segundo semestre aquí en México. Y claro, con las políticas económicas trazadas por el señor Peña Nieto y su secretario de Hacienda, pues júrenle que vamos a tener pésimas resultados al final del año. Se está hablando del 1.92% de crecimiento. Es decir, mantenemos el crecimiento de toda la época neoliberal que se dio que se dio a partir de los años 80 en este país, 82, con la era de Reagan y la era de Thatcher, y que se aplicó aquí con la era de Carlos Salinas de Gortari. Precisamente ahorita en Montreal, Canadá, que están habiendo un congreso en contra del neoliberalismo. Miren lo que dice el idiota de Trump. Ahorita está saliendo en Bloomberg. Trump, todos a la vieja escuela. Cortar impuestos a los ricos, imagínate. Y regresar a los días gloriosos de la economía. Entonces, ¿cómo vas a distribuir el ingreso si le estás dando más dinero a los ricos? Por favor. Los ricos consumen un par de huevos, no consumen más, hombre. En cambio, todo lo que ganan, si se repartiera entre los pobres,
pues no completaríamos con los huevos que se producen ni en Estados Unidos ni en este país. Entonces, ese es el problema de los republicanos, por eso van a perder puras pendejeces. En tiempos de crisis, pues lo que tienes que aventar es un déficit fiscal, tienes que aventar demanda efectiva, tienes que aumentar los salarios para que la gente pueda consumir y con ello reactivar el ciclo económico. Pero no, hacen todo lo contrario, entonces lo más probable es que Estados Unidos, si Hillary no hace bien las cosas, puede entrar en el mes de enero o diciembre, enero, en una probable recesión para el próximo año. Bien, ¿cómo andan las bolsas ahorita? Parece que se recupera algo el petróleo. Como no traigo lentes, bueno, el Dow Jones va bajando, el Standard & Poor's bajando, subiendo el Standard & Poor's de Gran Bretaña, el FTSE, el Nikkei subiendo, pero déjenme ver cómo andan las commodities. Subiendo las commodities un poco por la cosa petrolera, creo yo. En efecto, el caso del petróleo subiendo el 1.01, ¿verdad? El Brent subiendo también el 2.42 subió el petróleo. El gas natural está bajando de precio, también la gasolina. No, sí, la gasolina está bajando de precio. El oro bajando de precio el 0.23, se fueron a las commodities, la plata también. En lo que concierne a la agricultura, pues subiendo el trigo y el maíz, pero impactando al algodón, el 0.90 bajando, y el ganado en pie, que cuando sube el maíz, pues baja el precio del ganado en pies a 1.4470 más o menos. Había subido del 1.06 al 1.15 y está. Y claro, en Estados Unidos cada día va a ser más difícil que suba el precio del ganado, porque ahora nuestros hermanos de Argentina y Brasil y Uruguay ya les van a permitir exportar ganado en pie, o en carne, Uruguay, Argentina, que es muy barata por las pampas que son maravillosas. Allá en Argentina, igualmente en Brasil, la pampa brasileña y uruguaya, y eso les permite tener ganado de menor precio y obviamente nos va a afectar a nosotros los exportadores de México. Aquí México debería estar preocupándose por producir trigo, maíz, carne y leche y huevo, porque si bien exportamos muchas verduras a los gringos, traemos una balanza de pago superavitaria de 2,000 millones. En la agricultura, sí, pero importamos 9 millones de toneladas de maíz, 4 millones de toneladas de trigo, todo el arroz casi se importa de Estados Unidos y de Asia, y eso hace muy dependiente al país. La agricultura es como el ejército, es seguridad nacional. Lo que te cueste, gobierno, métele. ¿Para qué? Para que la agricultura pueda ser autosuficiente, es decir, el país pueda ser autosuficiente y sobre todo estar tranquilos con respecto a las producciones de maíz y trigo, que es lo que más se consume en este país. Bien, jóvenes, pásenla muy bien, son mis comentarios de hoy. Díganles a sus parientes que ya no voten por Trump, porque cosa extraña, todos los mexicanos que tienen nacionalidad norteamericana odian a los propios mexicanos. Ya no quieren que vayan mexicanos para que no se baje el salario. Pero en ese enojo votan por Trump los estúpidos. Entonces, mal negocio. Al rato no va a permitir ni que haya remesas a México. De ahí que apostémosle a la Hillary, a Clinton, y esperemos que las cosas por lo menos queden igual. El gatopardismo, como decía ahí el Peje, como aquí el PAN y PRI, un gatopardismo. Que las cosas cambien para que todo permanezca igual. Vean esa película de Visconti, El Gato Pardo, fabulosa película que se la recomiendo, de los años 70. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.